Hola, queridos amigos, hermanos, qué alegría estar nuevamente con ustedes para estudiar la lección de la escuela sabática, la palabra de Dios. Tenemos el estudio del libro de Marcos y el título de esta semana es Los últimos días. Así que vamos a reflexionar sobre una parte más de la palabra de Dios. Bueno, antes de empezar con el estudio de esta semana, me gustaría compartir con ustedes las preguntas claves de la lección de escuela sabática. Ahí ustedes pueden acceder a esas preguntas a través del código QR o a través de la descripción del video, de tal manera que pueda usarlas en su clase escuela sabática o para simplemente consolidar su propio aprendizaje, o si es líder de la escuela sabática, pueda compartirle también en la pantalla de su iglesia. Se hace un momento de dinámica, un momento especial de participación previamente al estudio de la lección. Muy bien, vamos entonces al estudio de la lección de la escuela sabática, pero antes les invito a inclinar el rostro para hacer una oración. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu cuidado. Gracias porque podemos estudiar tu palabra. Pedimos que hable a nuestro corazón, que las lecciones de tu palabra puedan hacer una gran diferencia en nuestra vida, para crecer espiritualmente y para prepararnos para tu segunda venida. Pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, nuevamente decimos el título, Los últimos días. Y aquí tenemos una referencia que hace Jesús a los últimos días de la historia de este mundo, los pasajes finales de la historia. Y la Biblia nos habla acerca de esto, ¿no? En la Biblia encontramos la descripción de los eventos finales y en teología el estudio de los eventos finales se le llama la escatología. Así que haremos un poco de escatología basados en el libro de Marcos. Vamos entonces a la primera parte de nuestro estudio con la motivación. Me gustaría recordar una de las grandes ciudades del pasado, la ciudad de Pompeya. La ciudad de Pompeya, una ciudad romana que se encuentra hacia el sur occidente de Italia, ¿m? Y que era dominada por el monte Vesubio, una montaña que en realidad era un volcán y que realmente le da un aspecto precioso a esta ciudad y que sin embargo este volcán marcó la historia de la ciudad de Pompeya porque marcó de alguna manera la desaparición de la antigua ciudad de Pompeya. Ahí encontramos la ubicación del monte Vesubio. Está, como dijimos, hacia la zona sur, no tan sur tampoco, casi central, occidental de Italia. Y la explosión de este monte Vesubio que acabó con la ciudad de Pompeya, aquí vemos un mapa un poco más cercano, mm, que nos ubica a las ciudades principales. Ahí ustedes pueden ver el monte Vesubio y había otras ciudades como Herculano, como Pompeya y otras ciudades que estaban cerca de este monte. Las dos grandes ciudades que fueron afectadas con la explosión en el año 79 después de Cristo fueron la ciudad de Herculano y la ciudad de Pompeya. Pero hay detalles interesantes, mis hermanos, acerca de la vida en la ciudad de Pompeya, una ciudad que tenía todo el esplendor, todo el avance de la cultura romana en aquel tiempo, y que la historia y la arqueología nos han revelado el modo de vida de la gente en Pompeya. Así que vamos a describir un poco acerca de ese modo de vida. Miren, entre los restos arqueológicos se ha encontrado esta pintura muy bien conservada de un hombre llamado Terencio Neo. Lo particular de esta pintura es que nos muestra detalles impresionantes acerca de este hombre y de su esposa. Pero no se trata de un gobernante, no se trata de un gran conquistador, de un emperador, no, se trata de un panadero con un relativo éxito, ¿no? Un panadero que tenía orígenes humildes, muy posiblemente, y al lado de su esposa, cuyo nombre no sabemos, pero que aparece también en este grabado, y nos muestra que este hombre de origen humilde había llegado a tener cierta posición, a ser un panadero famoso, y entonces ahí muestra, por ejemplo, que tiene un papiro, ¿no? O bueno, un pergamino, algo, una hoja sobre la cual escribir,
Y también la esposa tiene ahí unos artículos que sirven para la contabilidad, así que muy posiblemente este hombre sabía escribir y esta mujer sabía llevar cuentas, muy posiblemente de la panadería del esposo, ¿no? Así que este es un grabado muy interesante que nos ha quedado de la ciudad de Pompeya. Habían panaderos famosos. Los grabados que nos han quedado, las pinturas nos muestran una ciudad vibrante, una ciudad llena de actividad, ¿no? Una ciudad de alto nivel cultural eh, en el Imperio Romano. Miren ustedes, otra de las muestras que han quedado hasta nosotros es Lucio Cecilio. Este Lucio Cecilio, miren la imagen casi perfecta, ¿no? Que revela el rostro de este hombre. Hasta las ojeras están presentadas allí, ¿no? Es una obra de arte, este busto de Lucio Cecilio, y por el contexto en que se encontró este busto, se llega a la conclusión de que fue un banquero. Y además allí quedan algunas de las notas de venta o algunos de las cosas empeñadas, de los documentos de aquellos que a quienes él prestaba dinero. Era como un prestamista, ¿no? Banquero quizá fuese una palabra muy grande para llamarlo, un prestamista, y allí guardaba los documentos de las garantías de sus cuentas que finalmente nunca pudieron ser cobradas porque lo sorprendió la explosión del Vesubio el año 79, 24 de agosto del año 79. Otras cosas que ha dejado la arqueología es, por ejemplo, algunas pinturas, pinturas muy interesantes que nos muestran la vida cotidiana de los pompeyanos, ¿no? Por ejemplo, aquí encontramos a una mujer acompañada de su hija, esta pintura se puede ver, pero que le está dando una limosna a un hombre que se encuentra, un mendigo de la calle, pidiendo limosna. Es un detalle interesante porque nos muestra que esta mujer en la pintura quería perennizarse como una persona buena, como alguien que hacía buenas obras, y entonces así ha quedado perennizada esa pintura de ella dando esta limosna, dando caridad a este hombre, y seguramente la pintura tenía el propósito de mostrarla como una mujer buena, ¿no? Solidaria, seguramente una mujer de alta alcurnia de la sociedad de aquel tiempo. Otros detalles que han quedado han sido las ruinas que hasta ahora los visitantes pueden ver, ¿m? Ruinas imponentes de la ciudad de Pompeya que han quedado, y es una de las ciudades mejor conservadas, ¿no? Del Imperio Romano, del antiguo y extraordinariamente avanzado Imperio Romano. Entonces, ahí se muestra, por ejemplo, el foro. Y dentro del foro hay cosas interesantes, porque en las paredes del foro se han encontrado grafitis. Grafitis no con pintura, sino con una especie de metales con los que han escrito ciertos mensajes y esos mensajes han quedado, ¿no? Como actualmente en las grandes ciudades hay gente que escribe mensajes en las paredes y esos mensajes los encuentras en todo lugar, ¿no? Bueno, también en Pompeya había gente que con algunas herramientas de metal escribían en los muros de la ciudad y se han encontrado qué inscripciones habían en los muros de la ciudad. Por ejemplo, alguien llamado Gayo Pumidio escribió, Gayo Pumidio Dípilo estuvo aquí. Es muy parecido a lo que ahora, ¿no? Él quiso dejar su sello. Yo estuve aquí y entonces él escribe, ¿no? O algún insulto para alguien que no, o que quería vengarse, alguien que quería, que era odiado por aquel que escribía, le dice, Epafra, eres calvo. O si no, otra declaración que dice, Samio dice a Cornelio, cuélgate. O sea, mátate, ¿no? Es un mensaje de odio, pero había un mensaje de amor. Por ejemplo, Auge ama a Aloteno. Inscripciones en las paredes del foro de Pompeya. O ahí dice también, Sarra, no te portas bien, me dejas aquí solo. Está quejándose porque ha sido abandonado. Entonces no te has portado bien, me has dejado solo, ¿no? Podemos ver entonces allí el alma de alguna manera de la ciudad, ¿no? Los amores, los odios, eh, las relaciones humanas expresadas en estas palabras que han quedado en los muros de Pompeya. Por otro lado, también se encuentran bares como este bar
eh, donde la gente iba para después de trabajar posiblemente, ¿no? Se reunían en esos bares y han quedado los bares, lo que nos muestra la pintura roja. Los edificios eran coloridos. A veces pensamos que los edificios de la Roma antigua eran apenas monótonos, sin muchos colores. No. En Pompeya se han descubierto mucho colorido, ¿no? Este bar, por ejemplo, tiene su color, el color rojo pompeyano le llaman, ¿no? Luego también allí en ese mismo bar encontramos esta especie de, bueno, una mesa allí donde colocaban los potajes, ¿no? Para que estén calientes. Y entonces ahí pasaba la persona que servía, hacía, vamos a decir, su self-service, ¿no? Y ahí estaba la comida y entonces daban, esto era para que las personas puedan servirse la comida cuando iban a aquel bar. Mirad detalles interesantes de la ciudad de Pompeya. Otra cosa importante aquí es que en ese bar, por ejemplo, se ha encontrado propaganda política. Aquí encontramos algunas inscripciones que nos hacen pensar que estaban en periodo electoral, ¿no? Y entonces habla ahí de un candidato llamado Cayo Polibio, que estaba siendo candidato. Pompeya tenía dos alcaldes, y entonces se votaba para que esos alcaldes puedan ejercer, pues, ¿no? La alcaldía y parece que había periodo electoral, ¿no? No muy diferente de nuestras ciudades en nuestro tiempo, que también tiene mucha propaganda política, ¿no? Otro detalle interesante que han encontrado los arqueólogos es el anfiteatro, una especie de estadio en el que luchaban los gladiadores y los gladiadores despertaban los ánimos de la multitud, tenían sus propias barras bravas, lo que a nosotros conocemos ahora como hinchadas, ¿no? O como dicen los brasileños, las torcidas, las hinchadas, en todo lugar allí. Y entonces también ha quedado una inscripción muy interesante, una pintura que describe un enfrentamiento de barras. Ahí ustedes pueden ver el detalle. Ahí se encuentra el anfiteatro. Dentro del anfiteatro está, pues, se describe ahí a los gladiadores, ¿no? Hombres peleando allí. Pero también fuera del anfiteatro se puede ver a gente que está peleando, ¿no? Están enfrentándose, como las barras, como las hinchadas de nuestro tiempo que salen del estadio y terminan peleando unas contra otras, ¿no? Entonces Pompeya describe ciertas cosas que podemos identificar. Aquí en este lugar se puede ver un pequeño vendedor ambulante que está cerca del anfiteatro, ¿no? Vendedores ambulantes cerca del anfiteatro. Bueno, la cuestión es que esta pelea de barras fue tan famosa que quedó grabado allí. Pero el emperador Nerón intervino y clausuró todas las actividades deportivas en Pompeya por esta revuelta que hubo, ¿no? Solo que después levantaron, ¿no? Esa suspensión. O sea, muy interesante que varias cosas que habían en Pompeya las podemos reconocer también como prácticas de nuestro tiempo, ¿no? Las barras de fútbol, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Esta era la vida normal, la vida común de los pompeyanos, pero el 24 de agosto del año 79 hubo la gran explosión del volcán Vesubio, ese monte del cual hablamos al principio. Se formó una columna de varios kilómetros hacia arriba que explotó en cenizas, en piedra pómez, en diferentes materiales volcánicos y después todo eso que estaba hacia arriba descendió, se precipitó sobre todo sobre dos grandes ciudades, la ciudad de Pompeya y la ciudad de Herculano. Y le tomó de sorpresa a una gran cantidad de gente, de tal manera que todo ese material volcánico cubrió casi por 3 metros por encima de toda la ciudad y cayó, ¿no? Y tomó tan de sorpresa que se puede encontrar en nuestro tiempo todavía esos agujeros con forma de cuerpo humano, ¿m? Porque aquel material volcánico cubrió por completo los cuerpos, pero esos cuerpos después, ¿no? Se hicieron polvos, se hicieron calavera, ¿no? Pero la forma del cuerpo quedó allí, de tal manera que ahora pueden colocar yeso, ¿no? Y el yeso entra por todas partes, y lo que se descubre es la estructura, la forma de esa persona, para poder incluso ver los gestos o las posiciones de estas personas, ¿no? Efectivamente, estas personas, esos son los yesos que se han colocado. Miren ustedes, algunos están levantándose. Aquí encontramos hombres, mujeres. Se piensa que hay más de 1000
cuerpos de esta naturaleza, los agujeros que se encontraron, que se llenaron de yeso y que dan formas humanas de niños, de hombres, de mujeres, de ancianos, ¿m? Que fueron tomados de sorpresa por la explosión de este volcán. Miren ustedes aquí, también aquí con yeso, ¿no? Se ha llenado ese espacio y miren hasta la forma de la tela, se puede ver ahí los pliegues de la tela de este niño, o en este caso un perro que estaba amarrado, encadenado a algún palo allí que no pudo salir y ahí se ve la desesperación del perro dando vueltas porque la ceniza volcánica, el material volcánico cayó completamente sobre él y lo cubrió. Y así se puede ver el drama que vivieron los pompeyanos en aquel tiempo. Se ha descubierto también los restos de una mujer que llevaba sus anillos, ¿m? Y se la conoce como la Dama de los Anillos, porque es cubierta por el material volcánico, pero está ahí aferrada a sus anillos y a sus posesiones, ¿no? Bueno, esto es lo que se puede visitar ahora en la ciudad de Pompeya, una ciudad que fue sorprendida y arrasada por la explosión de un volcán. Una ciudad completamente rica, pero desprevenida frente a lo que sucedió el 24 de agosto del año 79. Así, queridos hermanos, esto me lleva a pensar que también la segunda venida de Cristo tomará por sorpresa a muchas personas. La segunda venida de Cristo es el evento más grandioso que el mundo experimentará. Pero la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, nos ha dejado enseñanzas para que no seamos tomados por sorpresa, para que la segunda venida de Cristo sea el momento más esperado de nuestra vida, que no nos tome por sorpresa, así como fueron tomados por sorpresa aquellos habitantes de Pompeyo. Vamos entonces a ver qué es lo que Jesús dice sobre los últimos días en el libro de Marcos. El versículo de memoria dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Un evento imponente el que presenta la palabra de Dios. Vamos entonces a ir acercándonos a esta descripción que hace Jesús de los últimos días. En primer lugar, encontramos a Jesús en el templo viendo las ofrendas. Marcos capítulo 12, versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Jesús está mirando cómo están ofrendando. Pero ahora, mi querido hermano, recuerda lo siguiente. La mirada de Jesús es completamente diferente a la mirada de un ser humano. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Jesús mira el corazón. Cuando el hombre mira, el hombre empieza a llegar a ciertas conclusiones en base a lo que mira. ¿M? Si ve que es buena ropa, si ve que es una persona que aparentemente viste bien y tiene joyas y todo eso, entonces el hombre dice, este es un hombre rico, este es un hombre culto seguramente, y llegamos a conclusiones, debe ser un buen ciudadano, ¿no? Pero valoramos por lo externo, ¿no? Ahora Jesús cuando mira, mira el corazón. Y el corazón es lo más importante que el Señor mira. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y lo que está diciendo allí es una expresión de la mirada que Jesús eh, hizo a esta mujer. ¿Cuál es la conclusión? Vamos a ver más adelante. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante, las monedas de menor circulación. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta mujer se había entregado completamente al cuidado de Dios, había entregado todo su sustento. La gente rica había dado de aquello que le sobra. Esta mujer había dado su sustento y le estaba diciendo, Señor, mi vida está completamente en tus manos. Señor, dependo completamente de ti. Esa era la mayor expresión de fe. Y entonces cuando el Señor mira, no mira el tamaño de nuestra ofrenda. Lo que el Señor mira es el tamaño de nuestro corazón.
y el Señor miraba a aquella viuda pobre. Ahora, el Señor dijo esto de manera audible, porque los discípulos lo escucharon. Hasta es muy posible que la propia mujer haya escuchado las palabras de aprobación de Jesús. Quizá al comienzo ella tenía cierta duda de poder ofrendar públicamente porque otros pasaban y daban muchísimas ofrendas. Entonces ella podía haberse sentido un poco de timidez, ¿no? Yo lo que voy a dar es insignificante comparado con todo lo que otros están dando. Otros salían y daban en grandes cantidades para recibir el elogio del pueblo. Esta mujer pasó intentando pasar desapercibida. Y quizá pasó desapercibida para muchos que estaban en el templo, pero no pasó desapercibida para el Señor Jesucristo. Ah, mi querido hermano, nadie pasa desapercibido para Jesús. No. Jesús está mirando con atención el corazón de cada ser humano. Jesús conoce tu corazón. Jesús sabe cuál es tu sinceridad. Jesús conoce qué es lo que habita en lo profundo de tu vida. Y conociéndote, te ama. Esa es la noticia más maravillosa, ¿no? Porque uno puede decir, en cuanto me conozcan más, en cuanto me conozcan mejor, difícilmente me van a amar, ¿no? Porque conociéndome como soy yo, no sé si realmente merezca el amor de alguien, ¿no? Bueno, Jesús te conoce profundamente. Desde lo profundo de tu corazón, el Señor te conoce, pero el Señor te ama. Y entonces él mira la ofrenda de esta mujer y pronuncia estas palabras. Y de esta manera, la lección que el Señor coloca para nuestra vida es que debemos nosotros, antes de ofrendar nuestro dinero, ofrendar nuestro corazón. Una vez que ofrendas tu corazón, que le entregas el corazón como un sacrificio vivo, como una ofrenda al Señor, entonces el Señor está dispuesto a aceptar la ofrenda. Porque para el Señor, que es el dueño del oro y la plata del mundo, no le importa el tamaño de tu ofrenda, le importa el tamaño de tu entrega. Te animo, mi querido hermano, para que puedas entregar el corazón. Y una vez entregando el corazón, tu ofrenda será aceptable delante del gran Dios del universo. ¿Mm? Dice aquí, esta historia contiene una profunda lección acerca de la administración de los recursos. Dar para la causa de Dios no es algo que depende de las acciones de los dirigentes para tener validez. La dirigencia del templo era corrupta, pero Jesús no avaló la retención de ofrendas. Si alguna vez hubo líderes religiosos corruptos, los de ese momento estaban entre los peores. Jesús también lo sabía. ¿No? Las personas podían decir, bueno, pero la corrupción que hay con Caifás, Anás es un corrupto, se están enriqueciendo, entonces yo no voy a dar ofrenda para que lo usen mal estos individuos, esta casta sacerdotal. Ellos podrían tomar ese pretexto, ¿no? La mujer podría tomar ese pretexto. Yo necesito mucho más ese dinero que Anás y que Caifás. Mis hijos necesitan más. Soy una viuda, el Señor va a entender, el Señor va a comprender. Así que no necesito dar mi ofrenda. No pensó de esa manera. Y amaba tanto al gran Dios del cielo que quería expresar ese amor a través de esa dádiva. En esa dádiva estaba su corazón. En esa dádiva estaba su fe, su creencia, su agradecimiento, todo envuelto en aquella dádiva, su entrega al Señor. Así, mi querido hermano, nunca pensemos que por el mal uso que pueda dársele a los diezmos, a las ofrendas, ya es una razón suficiente para dejar de ofrendar o para dejar de diezmar, ¿no? Nuestra responsabilidad es de adoración al gran Dios del cielo, el que te dio la vida, el que te dio tu familia, el que te sustenta. Esa es la mayor gratitud que nosotros tenemos que expresar. Pero la historia continúa, mis hermanos. ¿M? Y entonces el Señor Jesús llega, está en el templo y allí pronuncia algunas palabras que son difíciles de entender para los discípulos. Marcos capítulo 13, versículos 1 y 2. Allí dice lo siguiente. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos
Estaban llegando a Jerusalén, ellos eran galileos, no siempre estaban en Jerusalén, pocas veces Jesús fue a Jerusalén, pero más estaba en Galilea, dirigiendo en otras regiones, ¿no? Llegaba a Jericó, sus viajes. Jerusalén era un destino más. Por eso es que cuando los discípulos, los galileos, llegan a Jerusalén, la capital de Judea, el edificio más imponente que había en Jerusalén, y habían varios edificios imponentes, pero el más imponente de todos era el templo de Jerusalén, un templo que estaba siendo edificado. Ese templo fue empezado por eh, Herodes el Grande, ¿m? Y después fue continuado por sus sucesores. En realidad el templo en el tiempo de Jesús ya había sido avanzado bastante, pero todavía no estaba terminado. El templo era una obra tan grandiosa de parte de la dinastía de los Herodes, que fue culminada aproximadamente en el año 65 después de Cristo, 5 años antes del año 70. Y el año 70 Jerusalén fue destruida. O sea que este templo completo, solo estuvo 5 años. Después fue completamente destruido. Allí se habla acerca de los grandes edificios, ¿no? Mira, así como Jesús, cuando mira a una persona, lo que más le importa es el corazón de la persona antes de su ofrenda. También Jesús, cuando ve el templo, no le importa lo precioso, lo bonito, ¿no? La estructura, los edificios, las piedras, el mármol, el diseño arquitectónico, los colores, lo imponente de un edificio. A Jesús no le sorprende eso, ¿no? Imagínate, él conoce una realidad de calles de oro, de muros de cristal. Toda la gloria humana es nada para el Señor Jesucristo, ¿no? Pero a veces el ser humano, ah, se goza y se enorgullece y se vanagloria de sus grandes edificios, ¿no? De su gran arquitectura. Para Jesús eso no es importante. Y entonces Jesús lo que mira es el corazón. Los discípulos se sorprenden con el tamaño de las piedras. Qué tremendas piedras y qué tremendo edificio, maestro. Y el Señor le dice, mira, no te impresiones tanto por esto, ¿no? Te digo que de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Todo será derribado. Quedaron entonces con la pregunta, ¿qué es lo que va a suceder? Y la historia continúa. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Miraban desde el monte de los olivos, miraban el templo. Y ahora, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, hay 4 discípulos, le preguntaron, aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Sin saber, los discípulos estaban haciendo 2 preguntas completamente diferentes. Lo primero es, ¿cuándo serán estas cosas? Bueno, ¿qué cosas? ¿Cuándo será que este edificio no quedará piedra sobre piedra? ¿Cuándo va a suceder esta destrucción? ¿Cuándo será, Señor? Y después le dicen, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y en otros libros, en otros evangelios sinópticos, se habla y también acerca del fin del tiempo, ¿no? Preguntas que están dentro de las interrogantes de los discípulos. Así que Jesús va a unir 2 respuestas. Va a hablar acerca de la destrucción del templo de Jerusalén y de la ciudad de Jerusalén, pero hablará también acerca de su segunda venida. Y va a dar esas 2 respuestas en un solo capítulo. Vamos a leer. Mira lo que dice allí. Jesús respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Ahí está Jesús, está hablando acerca del fin del tiempo, de las señales de su segunda venida. Así que Jesús no solo responde la pregunta de los discípulos, los 4 que estaban allí, sino que Jesús responde la interrogante de sus discípulos que vendrían después.
Porque nosotros, discípulos de Jesús, también nos preguntamos, Señor, ¿cómo será el tiempo de tu venida? ¿Cuáles serán las señales de tu venida? Y el Señor está respondiendo aquí. Está hablando de guerras, de rumores de guerras, está hablando de terremotos, de reino contra reino, de hambres, de alborotos, y está diciendo que eso apenas es principio de dolores. Claramente se está refiriendo al tiempo del fin. En su respuesta no solo habla de la destrucción de Jerusalén, habla también acerca del tiempo del fin. Y entonces dice aquí, el Espíritu Santo les dará las palabras para hablar en el momento oportuno, porque habrá persecución, aun cuando la familia y los amigos los abandonen. Así que vendrán tiempos difíciles antes de la venida de Cristo. Cuando vamos a la descripción que hace, por ejemplo, el Espíritu Profecía, encontramos esos tiempos difíciles, tiempos de persecución, tiempos de ley dominical, tiempos de decreto de muerte, pero el Espíritu Santo nos dará las palabras oportunas y las decisiones oportunas en esos momentos. Así que debemos estar confiados, por difíciles que sean los últimos eventos. La presencia de Dios traerá fortaleza, traerá consuelo, traerá protección para su pueblo. Así que podemos estar confiados, mis hermanos. Por favor, te aseguro, mi querido hermano, que nada podrá separarte del amor de Cristo. Tómate de la mano de Él. Confía, especialmente en el contexto de estos últimos tiempos. Si estás mirando que hay guerras, si estás mirando que hay hambres, si estás mirando que las palabras de Cristo se están cumpliendo frente a tus ojos, entonces confía, porque esto Jesús dijo que sucedería así. Y por muy difícil que sea la situación, Él estará presente al lado nuestro para enfrentar los momentos finales de la historia de este mundo. Hay una declaración en el libro de Marcos que es tomada del Antiguo Testamento. Es una frase. Esta frase es la abominación desoladora. Vamos a hablar acerca de esta abominación desoladora. En Marcos capítulo 13, a partir del 14, dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva más a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Esta descripción es dramática. Aquí el Señor Jesús está hablando de la abominación desoladora. Y no solamente eso, Jesús dice la referencia, dice a quién está citando, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, está hablando de una profecía de Daniel. Vamos a ver la profecía de Daniel, ¿les parece? ¿En dónde aparece esta abominación desoladora? Bueno, Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, ¿m? Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, Daniel nos habla de la abominación desoladora, y nos da, en varias oportunidades habla de la abominación desoladora. ¿Qué es abominación desoladora? Bueno, una abominación desoladora es una profanación de las cosas sagradas, una gran profanación, es decir, una destrucción de aquello que es sagrado. Y a lo largo de la historia hay varias abominaciones desoladoras. Y una de las más importantes es aquella de la que habló Jesús, la abominación desoladora. ¿Sabes? Hay personas que interpretan de esta manera, que dicen la abominación desoladora se refiere a los actos de un rey griego llamado Antíoco Epífanes IV, que entró en el templo de Jerusalén, que hizo destrozos allí, y entonces a eso se refiere la abominación desoladora. Pero Antíoco Epífanes vivió antes de Jesús. Pero Jesús está aquí y dice que todavía la abominación desoladora está en el futuro, o sea que no ha ocurrido. Así que Antíoco Epífanes no tiene nada que ver con la abominación desoladora, ¿no? Porque acá Jesús dice que está en el futuro.
Dice, cuando veáis la abominación desoladora. Así que aquí no cabe ningún Antíoco Epífanes cuarto, ¿no? Aquí se habla acerca de la destrucción del templo, de la ciudad de Jerusalén, algo que ocurriría unos 40 años después de la profecía que Jesús está dando aquí, ¿no? En lugar de ello, la abominación se refiere probablemente a la colocación de los estandartes paganos romanos en Israel durante el asedio de Jerusalén a fines del año 60 después de Cristo. Esta fue la señal para que los cristianos huyeran de la ciudad, lo cual hicieron. O sea, antes de la destrucción total, los romanos hicieron esta profanación de las cosas sagradas del templo. Entraron, colocaron su estandarte, ¿no? En el asedio a Jerusalén, y esta fue la señal para que los cristianos huyeran de la ciudad, algo que hicieron y los cristianos se salvaron de la destrucción de Jerusalén. Pero vamos a ir más adelante, luego de hablar de esta abominación desoladora, que se refiere a la destrucción del templo y la destrucción de la ciudad de Jerusalén, algo que sucedió en el año 70 después de Cristo. Veamos la gran tribulación. Marcos 13 dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Bueno, apreciados hermanos, realmente aquí se nos habla de una tribulación. Mira, mira la descripción que da. Dice, es una tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación. Una gran tribulación. El pueblo de Dios experimentará esa gran tribulación, que es una persecución que estará contra el pueblo de Dios. Y entonces, en el periodo histórico, la gran tribulación sucede durante la persecución de este cronograma profético de 1260 días o años. ¿Mm? Vamos a, vamos a ver lo que dice esta declaración. Marcos 13:14 se refiere a la abominación desoladora y es el eje alrededor del cual gira el capítulo. Marcos 13:19 marca también un punto de transición y se refiere a una gran tribulación sin precedentes desde la creación del mundo. Esto presagia una persecución más intensa que la ocurrida en ocasión de la caída de Jerusalén. Marcos 13:19 cambia también al tiempo verbal futuro, señalando así hacia eventos cronológicamente distantes respecto de la época de Jesús. O sea, está hablando del tiempo del fin, el tiempo final, ¿no? Y ahí está hablando acerca de una gran tribulación, una gran persecución que se desata contra el pueblo de Dios. Ahora, mis hermanos, tenemos la siguiente declaración que nos habla sobre la venida del Hijo del Hombre. Marcos 13, 24 y 25 dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Puedes darte cuenta que se está hablando aquí ahora de un evento cósmico que incluye señales en el cielo. La luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Si nosotros analizamos la historia del cristianismo, vamos a encontrar el cumplimiento de estas grandes profecías, el cumplimiento del gran terremoto, el cumplimiento del día oscuro en el año 1780, o el cumplimiento de la caída de las estrellas, estrellas fugaces que alumbraron de una manera extraordinaria en el año 1833. Entonces, encontramos, mis hermanos, aquí señales visibles en el cielo respecto de la venida de Cristo. Y luego dice, entonces,
verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aquí se habla acerca de la segunda venida de Cristo. La Biblia nos habla en varios lugares sobre la segunda venida de Cristo. Nos habla aquí el propio Señor Jesucristo. Él declara. En Juan dice, vendré otra vez. En el apóstol Pablo repetidamente habla acerca de la segunda venida. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, ahí dice lo siguiente, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Algunos pensamientos importantes de la lectura de este versículo. ¿Mm? Mira, aquí encontramos que es el Señor, el mismo Señor Jesucristo, el que viene y desciende del cielo. Y en esa ocasión los muertos en Cristo resucitarán primero. Está hablando del gran momento de la resurrección de los justos. Mi querido hermano, si has perdido un ser querido que murió en Jesucristo, habrá un reencuentro. Habrá oportunidad de abrazarte una vez, pero necesitas ser fiel. Necesitas permanecer fiel, ¿no? Si habrá reencuentro. Y ese es, querido hermano, una gran noticia, ¿no? Bueno, yo hace unos 4 años aproximadamente que perdí a mi padre, Pastor Rubén Montero Gutiérrez, ¿m? Que predicó la palabra de Dios, que levantó muchos centros de evangelismo, carpas en diferentes lugares, que tuvo un ministerio extraordinario en muchos distritos misioneros, en, en nuestra querida Asociación Peruana Central primero y luego Asociación Peruana Central Sur, que hizo su parte en la predicación del Evangelio, pero él está descansando. ¿Sabes? Esta es la promesa que yo tengo en mi corazón. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Habrá reencuentro. Y todas aquellas conversaciones que no pudieron ser, todos aquellos momentos que no se pudieron vivir porque la muerte nos ha separado, ¿no? Podrán volverse a vivir cuando venga el Señor Jesucristo. Así, mi querido hermano, habrá reencuentro también. Te animo para que permanezcas fiel y así vas a poder un día abrazar otra vez más a tus seres queridos por la gracia del Señor Jesucristo. Pero aquí hay otro detalle interesante, mi hermano. Aquí el apóstol Pablo muestra que él considera que estará vivo cuando Jesús regrese. Mira lo que dice allí. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Bueno, quiero decirte que 1 Tesalonicenses es una de las primeras cartas del apóstol Pablo, ¿no? Es una de las primeras cartas escritas. En aquel tiempo, cuando escribe esta carta, el apóstol Pablo todavía cree que estará vivo cuando Jesús regrese. Porque él dice, luego nosotros los que vivimos, él se incluye dentro de los que están vivos en la segunda venida. Los que hayamos quedado, él se incluye dentro de los que han quedado, ¿no? Él dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. Seremos arrebatados. Él está junto con los vivos, él se coloca con los vivos, ¿no? Pablo. Y entonces uno puede decir, bueno, entonces Pablo se equivocó. Bueno, esa era la esperanza que estaba en el corazón de Pablo. Cuando él escribe el libro de Segunda de Timoteo, o la carta a Segunda de Timoteo, que es la última ya, ahí ya no dice él eso, ¿no? Ahí dice, yo ya sé que estoy para ser sacrificado. Yo ya sé que el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Es decir, allí el apóstol Pablo sabe ya que la voluntad de Dios es que vaya al descanso. Y él acepta la voluntad de Dios. Y así, mi querido hermano, lo importante no es si uno está vivo cuando Jesús regrese. Lo importante es que si está vivo, está con Jesús. Y si está muerto, muere en Cristo. Porque los muertos en Cristo resucitarán y juntamente con los vivos recibirán a Jesús en el aire. Así que no habrá diferencia en el destino
de aquellos que murieron en Cristo, de aquellos que estarán vivos cuando Jesús regrese. No habrá diferencia en el destino eterno, la vida eterna con Cristo Jesús. Así, mi querido hermano, seguramente como Pablo, tú quieres, y yo también, quiero estar vivo cuando Jesús regrese. Es una esperanza bonita, estar vivo cuando Jesús regrese. Pero si no estás vivo, no importa, porque si mueres con Cristo, serás arrebatado juntamente con los que están vivos, juntamente, no antes. Los que murieron no están con Cristo ya. No, no, están esperando en un descanso hasta que Jesús venga. Y Él los va a resucitar. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes ellos? Con los que resucitaron. Y seremos arrebatados en las nubes. Es decir, Cristo no va a pisar la tierra porque nos va a recibir en las nubes. Para recibir al Señor en el aire. Se lo recibe en el aire, ¿no? Porque Jesús no va a pisar la tierra en su segunda venida. Y así estaremos siempre con el Señor. La gran esperanza del cristiano es estar siempre con el Señor. Solamente vas a ser feliz de estar siempre con el Señor si te has acostumbrado aquí a ser feliz al estar con el Señor. Si eres feliz en tu comunión con Cristo, si eres feliz en tu oración, si eres feliz en tu lectura de la palabra, si eres feliz ahora en la presencia de Dios, sin duda, mi querido hermano, serás feliz para siempre con el Señor. La eternidad te parecerá poco tiempo, porque cuando estamos al lado de la persona que amamos, el tiempo nos parece corto. Cuando estemos al lado del Señor Jesucristo, la eternidad nos parecerá corta para permanecer al lado de Jesús. Qué noticia maravillosa y qué esperanza tremenda esta, la de la segunda venida de Cristo. Dice, aquí la lección habla acerca de la frase esta generación, ¿no? Porque la Biblia habla sobre la generación. Entonces, lo que dice es lo siguiente. Por lo tanto, lo más probable es que esta generación, esta frase, se refiera a la generación que vivía en el siglo primero, quienes fueron testigos de la destrucción de Jerusalén. O sea, esta generación es los que vieron a Jerusalén siendo destruida. Por eso dice Jesús, no pasará antes de esta generación. ¿Mm? No obstante, Marcos 13:32 se refiere en cambio a la segunda venida de Cristo. Dijimos que en esa respuesta se habla tanto de la destrucción de Jerusalén como de la segunda venida de Cristo, que eso está en el futuro, muy distante del primer siglo. En consecuencia, Marcos 32 utiliza la expresión ese día para referirse a eventos distantes en el tiempo respecto del primer siglo. ¿Qué eventos son esos? Bueno, la segunda venida de Cristo. Así que Jesús nos habla aquí de los últimos días. Habrá tribulación, habrá persecución contra el pueblo de Dios, habrá leyes que se oponen contra la voluntad de Dios, pero el Señor estará allí. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que estos días serán acortados por causa de los escogidos. Dios toma en cuenta a sus escogidos. Puedes sentir completa seguridad que el Señor está al frente de la historia de este mundo, mi querido hermano. Vamos entonces a la parte del aplica. ¿Qué tenemos aquí en el aplica? Bueno, vamos a responder una pregunta interesante. Piensen en el estado de los muertos y en el hecho de que ellos duermen hasta el regreso de Cristo. Después de cerrar sus ojos al morir, ¿qué será lo primero que los creyentes verán al abrirlos nuevamente cuando resuciten? ¿Cómo nos ayuda esta idea a comprender cuán cercana está la segunda venida de Cristo para cada persona? Esa pregunta final, ¿no? ¿Cuán cercana está la venida de Cristo para cada persona? ¿Mm? Entonces, aquí se plantea una reflexión interesante. Cuando tú vas a dormir a las 8 de la noche y te despiertas a las 6 de la mañana, han pasado varias horas, ¿no? Al menos han pasado unas 10 horas que has dormido. O yo te pregunto, ¿tú tuviste conciencia de que pasaron 10 horas? ¿O para ti que estuviste dormido, pasó así, como un abrir y cerrar de ojos? Pasó solamente un instante, porque mientras estamos dormidos, estamos inconscientes. Y esa inconsciencia nos lleva a estar sin noción acerca del tiempo. Las personas pasan alrededor tuyo, ¿no? Y tú no te das cuenta. Algunos te colocan la mano encima y quizás no te das cuenta. ¿Ah?
Entonces eso quiere decir que en inconsciencia el tiempo no pasa, no tienes noción del tiempo. Bueno, cuando una persona muere, entra en inconsciencia y en ese momento pierde por completo la noción del tiempo. Así que cuando se despierta, le va a parecer que solo pasó un segundo desde el momento en que cerró los ojos para morir. El apóstol Pablo murió casi hace 2000 años, mucho tiempo atrás, pero cuando él resucita en la segunda venida de Cristo, no le parecerá que pasaron 2000 años. Le parecerá que simplemente cerró los ojos y al abrirlos de nuevo, la segunda venida de Cristo. Así que para aquel que entra en el descanso de la muerte, como tienen conciencia respecto de lo que va a pasar, él, el siguiente momento, el siguiente instante, estará contemplando la venida de Cristo. Su último pensamiento antes de morir será su primer pensamiento en la resurrección. Eso es lo que va a suceder, porque será simplemente un abrir y cerrar de ojos, un cerrar y abrir de ojos. Eso sucederá. Cierra los ojos con el sueño de la muerte y al instante los abre para ver la segunda venida de Cristo. Pasó mucho tiempo, pero él no lo sintió porque estaba inconsciente. Así que, de alguna manera, la muerte es lo que más nos acerca a la venida de Cristo. Es lo que más. ¿Por qué? Porque yo muero y es como si fuese a dormir. Y pasa el tiempo. No sé cuánto tiempo va a pasar hasta la venida de Cristo, pero para mí, que estoy inconsciente, en la inconsciencia de la muerte, apenas pasará un segundo. Y mi último pensamiento, en el momento de la muerte, es mi primer pensamiento en el momento de la resurrección. Qué preciosa noticia. Así, mi querido hermano, asegúrate de estar permanentemente con Jesús, porque no sabes cuándo, no somos dueños de nuestra vida. No sabe cuándo uno finalmente dejará de existir en este mundo. Eso no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que si morimos en Cristo, habrá reencuentro con nuestros seres queridos. Será el momento siguiente donde nos encontraremos con Jesús. Vamos ahora, mis hermanos, a la última parte del CREA. ¿Qué encontramos en el CREA? Aquí tenemos algunas preguntas muy importantes a responder. Ahí están las 5 preguntas claves de la lección de escuela sabática. Entra y responde esas preguntas para poder consolidar tu aprendizaje. Y también tenemos aquí las personas que quedaron, ¿no? Dina, está también Arturo, ¿m? Y Castellanos en el primer lugar, ¿no? Así que felicitaciones a los que participaron en responder las preguntas claves. Les invito, mis hermanos, también para el seminario de líderes de grupos pequeños, para los temas que estamos compartiendo en este canal. Hay temas proféticos, hay temas de actualidad, eh, hay temas doctrinales, así que les animo para que puedan participar visualizando estos temas. También estamos presentando temas del hogar y agradecemos los saludos cariñosos de nuestros hermanos, tanto en YouTube como en Facebook, que sin duda, mis hermanos, traen mucho ánimo para quienes estamos compartiendo la palabra de Dios en este canal. ¿M? Bueno, vamos entonces, mis hermanos, a hacer la última oración y de esta manera despediremos el estudio de esta semana. Querido Padre, gracias Señor por el estudio de tu palabra en este momento. Pedimos que tu bendición nos acompañe cada día de nuestra vida, que seamos fieles Señor, y cuando Jesús venga podamos encontrarnos con Él en gloria y majestad. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi querido hermano, de esta manera llegamos a la parte final y para saber que has llegado a la parte final, ¿qué tal si colocas una declaración de fe y dile, Señor, quiero permanecer fiel hasta los últimos momentos de la historia de este mundo? Quiero ser fiel a tus mandamientos, a tu enseñanza, quiero ser fiel al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, mi querido hermano.